Hemos tenido un verano muy intenso, muy movido y todo hace pensar que este año, así como los próximos lo van a seguir siendo, ¿qué se espera desde el punto de vista económico, político, social? Vamos a estar dando una mirada junto a Oscar Guillermo Garretón, columnista político y empresario. ¿Cómo está, Oscar? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, partiendo por la economía, que es de las cosas que estamos mirando con mucha atención. Sabemos que va a ser un año complejo, eso sigue siendo así, pero hemos visto un cambio, una tendencia en las expectativas. De hecho, hasta Bloomberg nos ha señalado como el país más seguro para invertir en la región. ¿Cómo ve usted este cambio en la tendencia? Bueno, yo tengo la impresión de que efectivamente han mejorado algo los números que nos han entregado. Sin embargo, diría yo, no, yo a partir de eso no estoy particularmente relajado, ¿ya? Creo que nos quedan algunos temas en el ámbito económico bien complicados por delante. O sea, uno es el empleo, en el cual hemos perdido una cantidad de empleo importante y creo que esa tendencia puede seguir profundizándose. Y yo te diría que quizás lo más urgente es el tema de la ISAP, ¿ya? O sea, no estoy hablando de los grandes datos macro, sino que de las cosas que a la gente le pueden afectar. Y en eso yo tengo la impresión que el tema de la salud es un tema crítico. Yo creo que en general no ha habido una conciencia muy clara ni en el Parlamento ni en las autoridades de gobierno de la magnitud del desastre que puede significar la crisis de la ISAP. O sea, son 3 millones de personas que pueden pasar al FONASA, donde ya las listas de espera engordan todos los días, ¿ya? Y esas 3 millones de personas normalmente son las de más altos ingresos, por lo tanto tienen posibilidad incluso de desplazar a la otra que ya está en la lista de espera más fácilmente. Está a partir de eso además todos los por ejemplo, los paquetes GES del plan Auge que se entregan son alrededor de 800.000 al mes, que para uno es por sus enfermedades cardíacas, para otros los remedios por la diabetes, en fin. Y todo eso, digo, si se llega a desmoronar, puede provocar un efecto muy grande con una repercusión internacional muy complicada, porque parte importante de las ISAPRES son de capital extranjero y por lo tanto, digamos, tienen inmediata repercusión en algunos de estos que están anunciando buenas imágenes para después. Yo creo que es positivo que, que estén viendo a Chile mejor, siempre nos viene bien, pero no hay que confiarse. Creo que estamos en una situación bastante inestable todavía y que hay que ser muy cuidadosos en los pasos que se dan para adelante. ¿Usted cree que se está dimensionando realmente lo que significa esto? Porque algunos piensan que simplemente tiene que ver con una cosa como de cambiarse de una clínica a un hospital, de tratar de asegurar que se pueda aumentar la cobertura, buscar un seguro complementario, pero quedarse solo en eso sería bastante miope respecto a todos los otros impactos que pueden haber, como usted lo señalaba muy bien. O sea, esto podría ser muchísimo más grande que eso. Hasta pensando los capitales extranjeros, los inversionistas y bueno, y la situación en la que quedaría mucha gente que se está haciendo tratamientos, en los que podrían tener, qué pasa con la gente que tiene preexistencia. No es muy claro que puedan haber seguros complementarios que pudieran igualar las prestaciones que tienen actualmente los afiliados. Mire, te voy a decir una cosa. Para todos los que hemos pasado los 65 años, y yo hace un rato que los pasé, ¿ya? La situación es imposible, porque el seguro se les da a la gente joven. La gente de más edad, para que los aseguren, les tienen que colocar unas tasas tremendas, porque el peligro de que se enfermen es mucho mayor. Entonces yo te diría, O creo sea, que no podría hay ser una medida, impagable para la gran mayoría, claro, porque por mucho que les alcance por una ISAPRE, no estamos hablando que todos son millonarios o que tienen muchos ingresos, más a esa sí, edad. pero mucha gente ya de 40, 45 tiene por eso mismo papá, mamá, algunos abuelos y abuelas, digamos, de más de esa edad, y lo cual pensar en ellos, de que no, que es súper fácil porque se les da un seguro, la verdad que es una ilusión. O sea, yo creo que en general no hemos encontrado en las autoridades una sensibilidad, y lo digo no solamente por el gobierno, también por el Parlamento,
porque muchas de las leyes para abordar este tema han estado allí en barbecho esperando, digamos, desde hace años que se dicten y no se han dictado. Y la repercusión internacional puede ser muy grave. O sea, digo, al final, todos Bloomberg u otros pueden decir de que Chile está dando más seguridad, pero bastaría un par de demandas en el CIADI para que esos juicios se cambien. Además, te diría una cosa, las razones de las financieras internacionales nunca son las mismas de nosotros. Por ejemplo, para una gran financiera internacional puede ser una muy buena noticia que los activos chilenos se hayan depreciado y que estén más baratos porque muchos empresarios chilenos quieren hacer plata para afuera. Por ejemplo, y en ese caso van a decir, Chile es estupendo porque está saliendo más barato comprar las empresas. Y la verdad es que algo de eso ha ocurrido en el último tiempo. Entonces, el juicio de los actores internacionales puede ser certero respecto a sus intereses, pero no necesariamente certero respecto a los intereses de la población chilena, de los empresarios chilenos, de los trabajadores. Bueno, en este caso usted dice no hay mucha sensibilidad por parte del Congreso tampoco, y quizá uno podría decir que más que sensibilidad, por el contrario, hay animadversión. El sector de la ISAPRES no es muy querido precisamente, al igual que las AFP. Y se ha Bueno, prometido, yo o sea, digo, o se espera por parte sí, de muchos incluso que pudieran caer. o sea, yo no estoy planteando una defensa de las ISAPRES y probablemente si ellos se hubieran preocupado más atentamente de sus cosas, no vivirían la situación que viven hoy día, sin duda. Y parte de las leyes es también para cambiar el sistema de ISAPRES. Lo que está ocurriendo ahora es que no están ni siquiera, no lo están cambiando. O sea, si dijeran, mira, no me gusta, nos vamos a cambiar, bueno, cámbienlo. Pero digo, pero en este momento lo que estamos es una especie de vacío de orientación mientras se cumplen los plazos, y entiendo, yo no soy tampoco un experto en salud, que los plazos con las ISAPRES se cumplen ahora en mayo, si no me equivoco. O sea, Sí, pensando en se el nos va subdemazo, el fallo que el tienen que reloj, cumplir. claro, la bomba Junio. está haciendo tic-tac, la bomba está haciendo tic-tac, ¿ya? Y hay que desactivarla muy rápido. Bueno, este es un frente, como dice usted, es como una papa caliente o una bomba que podría explotar en cualquier momento, pero ¿cómo ve las otras cosas, los giros que eventualmente se califican, el gobierno que ha dado? Lo hemos visto hasta celebrando la entrada en vigencia del TPP-11, un gobierno que en prácticamente su totalidad, o desde presidente a sus ministros más relevantes, era muy contrario. Y así como eso, hemos visto varios giros. ¿Qué le parece? Hasta celebran también el superávit fiscal. O sea, hemos tenido varias cosas distintas de las que hubiéramos esperado quizá, y que por supuesto han caído muy bien en el mercado. Más en la línea de Mario Marcel. Bueno, bueno, yo te digo, a ver, pongámonos en la realidad de lo que estamos viendo. Que haya TPP-11, por supuesto, le alegra al mercado y en lo personal me alegra a mí, con un pequeño detalle, que yo vengo alegando incluso con conocidos parlamentarios, ¿no? Desde hace no sé cuántos años, para que se firme el TPP-11, y una cosa de loco, que no se firmara, es un proyecto que viene del presidente Bachelet, y precisamente las autoridades de este gobierno eran las que se oponían al TPP-11. Entonces, claro, a mí me parece estupendo, ¿ya? De que ahora lo celebren casi como un éxito de ellos, ¿ya? Yo prefiero que lo celebren como éxito de ellos a que se sigan oponiendo. Pero la verdad que se han opuesto tenazmente durante mucho tiempo a eso, incluso con ridiculeces como las side letter que nadie terminó firmando, ¿ya? Entonces, eh, yo te diría que a mí, más que celebrar o no algunos de esos detalles, lo que me preocupa desde el punto de vista de gobierno es que no terminan, ¿ya? O sea, nos alegramos todos por el TPP-11, pero se resisten en otras cosas y vivimos permanentemente un gobierno pendular entre posiciones refundacionales y posiciones más de cambios de reformas razonables, ¿ya? Y yo creo que mientras no resuelvan eso, vamos a tener un país bastante a la deriva, en que un día vamos a estar súper felices y al día siguiente vamos a hacer plop, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando?
Y es lo que hemos estado viviendo en todos los ámbitos. O sea, Mira tú sin ir lo... más lejos, ¿Ah? perdón, en este caso, en el TPP-11, recordemos que el gobierno con las side letters, con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, lo que hizo fue dilatarlo lo más que pudo hasta que fue el Senado quienes lo votaron, lo aprobaron y ya prácticamente se vieron entre la espada y la pared promulgar, depositarlo en este caso, no. Yo te Pero no puedo necesariamente decir, en todas las sí, cosas. ¿Mm? bueno, yo te puedo decir, digo, porque este tema lo conozco porque lo he conversado muchas veces durante años con parlamentarios amigos míos, pero muchos de ellos que creían que había que firmarlo no se atrevían a hacerlo. O sea, recuerdo, por ejemplo, el caso de un senador, senador Lagos Weber, voy a decir, que cuando dijo que él era partidario de firmarlo, fue funado en Valparaíso e incluso, digamos, se colocaron letreros en las calles con la dirección de la casa de él, de sus hijos y de su mujer como una manera de amedrentarlo. Entonces, no me vengan ahora que es estupendo para todos. O sea, creo que fue un triunfo de la sensatez contra la irracionalidad. El problema es que conviven en este momento dos almas en esto. Entonces, bueno, se indulta, ¿no es cierto?, una cantidad de gente, se produce un escándalo, después sale una noticia del TP11, estamos todos felices, pero no sabemos cuál es la próxima que va a venir, si buena o mala. Entonces yo te diría, yo tengo la impresión que en tanto el gobierno no termina de hacer una opción clara entre un reformismo que por mi experiencia además es el que hace revoluciones perdurables, o sea, los cambios perdurables no son los que les dan golpe de Estado a los 3 años, ni son tampoco las medidas que a los 6 meses de gobierno en las encuestas terminan con 30%, sino que son aquellos que perduran porque les sirven y le interesan a la gente. ¿Ya? Y yo tengo la impresión que en eso hay hoy día, digamos, una, una incertidumbre que ellos tienen que resolver. Si están con la refundación, si están de verdad como con el presidente Boris con el tema de Nicaragua o están cujados en el tema de Nicaragua. Pero en el fondo no podemos tener un gobierno con dos caras. Tiene que haber necesitamos un gobierno que dé certeza. ¿Cómo ve ahí el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel? Porque muchos lo ven como la persona, o sea, si tuvieran que elegir una persona en todo el gobierno clave que da toda la garantía, probablemente podría ser él. Varias cosas, probablemente hay muchas presiones para que gaste más, por ejemplo, cosas que no hemos enterado, algunas que han sido más públicas o no, pero dentro de todo, él ha sido un muro de contención, incluso cuando salió esta idea del royalty forestal, él estaba de vacaciones, igual tuvo que interrumpirla para salir a ponerle freno de inmediato, y bueno, y lo mismo con los retiros y con casi todas las iniciativas. Yo no tengo la menor duda y tengo la mejor opinión de Mario Marcel. El problema, que bueno que lo citó porque es exactamente el tema que te estaba diciendo. Porque uno tiene una buena opinión de Marcel, Pero no, él no es el pero no, presidente en el fondo. pero resulta que el gran opositor del TPP-11 es el subsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir desgranando el gobierno para ver cuál es bueno y cuál no lo es. Y yo veo incluso los problemas dentro de ellos. Yo veo, por ejemplo, a la ministra Toá, que creo que es una muy buena ministra, ¿ya? Permanentemente diciendo que tal cosa no va a ocurrir, desautorizando a otros ministros, ¿ya? En el fondo, yo diría, una gran parte de las declaraciones, no, es que no va a haber royalties forestales, es que no se va a cerrar Punta Peu, porque o sea, viven permanentemente teniendo que desmentirse unos con otros, ¿ya? Entonces digo, eso desde el punto de vista de un país es inviable, lo hace un país incierto y por lo tanto muy inseguro para todas las cosas que uno tiene que hacer. Y te digo una cosa te la quiero plantear porque es muy importante. En el tema de los incendios, te voy a dar dos datos solamente, dos datos. El año 2017 hubo más o menos los mismos incendios que este año. Un poquito más hubo el 2017 que ahora. El año 2017 la superficie afectada fueron 13.800 hectáreas. Este año fueron 102.000. El año pasado hubo Pero ahora va 300. mucho más que eso, incluso las cifras No, que había no, estoy escuchado hablando de la últimamente. Araucanía, estoy hablando de la Ah, ya, ya. Araucanía. Ya, De la acotado ahí, ya. Araucanía. Ya. A nivel nacional,
Yo tenía, en los 5 años previos, la quema de hectáreas fue de 60.000 en promedio. Hoy día estamos en 450.000 y la verdad que la cantidad de hectáreas, la cantidad de incendios era mayor que el de este año. O sea, estamos teniendo menos incendios, más hectáreas afectadas, más miles de agricultores afectados, más muertos. Entonces, yo te diría, a mí me parece bien que se desplieguen por todo el país, ¿ya? Pero desplieguense para hacer algo que valga la pena, porque yo diría, no me sirven los despliegues que al final se siguen quemando. Yo vi unos datos de ayer de la organización ATISPA, no sé si lo vio usted, que en la cual se hizo un análisis por satelital, digamos, de 62 comunas, y daba cómo en general los incendios no eran producto de los bosques interiores, sino que estaban todos en los bordes de los caminos. Eso puede ser intencional o puede ser por descuido, por negligencia, pero está claro que habla de que hay una intencionalidad que no se puede negar. Lo están diciendo los alcaldes, lo está diciendo el gobernador, lo están diciendo los parlamentarios, lo está diciendo la CONAF. Todos están hablando de eso y yo creo que hay que reaccionar. Yo tengo la impresión de que el daño que está haciendo es muy grande. ¿Por qué cree? Porque hay algunos que dicen que el gobierno quiere bajarle el perfil o ponerle paño frío. Hace unos días el ministro Montes ponía en duda, decía, bueno, no tenemos pruebas, hay Yo que no, verlo. yo, yo no lo entiendo. Yo te digo, yo tengo la impresión de que lo que tiene que hacer un gobierno es siempre darle el perfil que las cosas tienen, ni más ni menos, ¿ya? Porque al final, hoy día, sobre todo en un mundo, todo se sabe, ¿no? Si ya uno no puede esconder, la gente ya no puede esconder ni a las pololas que tiene escondidas, ¿ya? Y en tiempo ¿Ya? real lo sabemos Porque, todo. porque les pasa, les sacan fotos de todas maneras. Entonces, tratar de esconder las cosas, si al final la diferencia con el gobierno no ha sido con las forestales. El que ha desmentido el gobierno es la CONAF, que es una repartición del gobierno, que cuando la ministra ha dicho 25% de intencionalidad, la CONAF dice 41%. Entonces, yo te diría, pongámonos serios, o sea, y hagamos las cosas bien, seamos más eficientes y entendamos, digamos, que lo que que estamos en un problema país mayor, 450.000 hectáreas, son muchas hectáreas, no son ni siquiera mayoritariamente hectáreas de las forestales. Se estima en alrededor de 6.000 a 7.000 los agricultores afectados. Hay 2.000 viviendas destruidas y hay 25 muertos. Entre ellos una bombera de Coronel cuyo marido trabaja en una empresa de operación. O sea, realmente estamos en un tema de envergadura por el cual hay que responder y efectivamente hay que ser certero en lo que se lucha, tanto en el diagnóstico de las cosas como en los métodos que se utilizan para combatirlo. Oscar Guillermo, finalmente, ¿usted tiene expectativas, cree que con el cambio de gabinete, que se sabe que va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero se pudiera alinear un poco más, usted decía, estas dos almas que están tironeándose, bueno, generar algo distinto, un poco más alineado quizá, con este cambio de gabinete? Perdón, ¿alineado a qué? Este cambio de gabinete, que estas dos almas que usted decía que están conviviendo y se tironean, Ah, bueno, que se genere una línea distinta y más alineada. eh, mira, ojalá, yo digo, yo no lo sé, ¿ya? Yo tengo la impresión de que hay un proceso de rebaraje en el gobierno de muchas cosas. Entre ellos, yo he visto, digamos, declaraciones de la presidenta del Partido Socialista reclamando una mayor presencia del Partido Socialista, básicamente en las subsecretarías, que son casi todos del Frente Amplio y del PC, ¿ya? Y por lo tanto que puede haber un rebaraje. Y obviamente, por la- el desastre de mucho de la gente que ha estado en el gobierno, creo que sería una noticia positiva de que así ocurriera. Pero hay otros rebarajes más de fondo. Uno, el que conversamos antes, entre esa alma refundacional y un alma razonablemente reformista por otro. Y hay una tercera, ¿no?, que está en curso, y es que
Eh, en la discusión de una lista o dos listas, no hay un problema simplemente electoral en curso. O sea, lo del PPD y lo otro fue, por así decir, una especie de rebeldía frente a una política más bien de subordinación en las posiciones del PC y el Frente Amplio. ¿Ya? Bueno, pero es una cosa que no está muy claro cómo operar, porque por otro lado de repente dan señales como que después de las elecciones van a volver a hacer con el PS la misma cosa. Lo digo yo porque al final, por ejemplo, en el caso de los amarillos, se quedó, digamos, de que se iba a votar excluyendo los extremos de republicanos y apruebo dignidad PC por aquellos que dieran una imagen de reformismo democrático, etcétera. Pero yo tengo la impresión que es muy importante tener claro si esto del PPD es una cosa transitaria por una elección o si tiene una permanencia mayor. Si en el fondo vamos a volver a lo mismo después, lo que va a ocurrir es que la gente va a decir, mire, en vez de preguntar mucho de quién es, va a preguntar, ¿usted votó rechazo o apruebo? Vamos a Eso va a ver, ser, pues. porque probablemente esas elecciones nos van a dar líneas de cómo se va a ir después conformando la oposición y el oficialismo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Se nos hace cortito el tiempo. Esperamos que vuelva luego. Gracias a ti. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.